Bueno, Señor, queremos dar gracias en esta noche porque nos das el privilegio y la oportunidad de acercarnos a ti. Queremos pedir, por favor, que nos bendigas, Señor, en esta hora, que nos enseñes, que nos instruyas. Deseamos que tu nombre sea honrado, glorificado, exaltado. Permite que por gracia, Señor, en esta hora nosotros podamos ser enseñados e instruidos por ti y que a ti, Señor, a ti sea toda la gloria en esta noche. Así que te damos muchísimas gracias y nosotros oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les ha ido? Qué bueno, me alegra mucho. ¿En qué estamos nosotros? ¿Quién nos ayuda a recordar en qué estamos nosotros? ¿En qué estamos? ¿Qué estamos viendo? ¿Quién se acuerda? Muy bien, estamos nosotros en la clase de atributos. ¿Estamos viendo los atributos? Y ya vimos el primer atributo, que es ¿cuál? Muy bien, ¿por qué son necesarias las escrituras? Necesidad. ¿Qué dijeron los reformadores acerca de la necesidad y nuestras confesiones? La confesión de 1689. ¿Qué dijimos que se vio? ¿Por qué es necesaria las escrituras? Por la... Bueno, primero porque la revelación general no es suficiente para nuestra salvación. Muy bien, es necesario revelarse. Sí, Dios ha decidido revelarse a través no solo de lo oral, sino ha decidido revelarse a través de lo escrito. ¿Listo? Bien, ¿qué más? ¿Cómo? Muy bien, para que no se corrompiera ni una mejor preservación contra las artimañas de Satanás. Y también para una mejor propagación de la verdad, Dios determinó hacerlo por escrito. Y finalmente para que hubiera un fundamento objetivo al cual nosotros pudiéramos acudir. ¿Sí es claro? Básicamente son los puntos de por qué la Biblia es necesaria. Ahora, estamos entrando en el tema de la autoridad. Empezamos a hablar de la autoridad y vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. Este es un texto muy indispensable, importante para nosotros como protestantes, hablando de la suficiencia de la Biblia y hablando en este segundo atributo de la autoridad de las Escrituras. Miren 2 de Timoteo 3:16, lo que dice la palabra de Dios, que nos ayuda a leerlo. Inspirada. Y aquí está este término que nosotros encontramos aquí este término griego es theumnestos. Entonces dijimos que este texto es único en toda la Biblia y también es único en los escritos griegos. Entonces es interesante que en los textos griegos, por ejemplo, no de la Biblia, sino de otros escritores, empieza a aparecer de manera posterior la palabra theumnestos, que es una palabra compuesta que en nuestras Biblias se traduce como inspirado, pero decimos que no es una traducción tan correcta. Una traducción mejor es exhalada misma por Dios. La fuente y el origen es Dios. Algunos teólogos liberales dijeron que Dios sopló en el texto y no es lo que nosotros estamos diciendo. No es como que el autor humano terminó de escribir la Biblia y después Dios sopló. No es lo que nosotros estamos diciendo. Cuando decimos que es exhalada por Dios, es que la fuente, el origen es Dios. Realmente cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo dijeron los reformadores, la vox Dei, la voz de Dios. Estamos ante la palabra de Dios. ¿Listo? Eso es un poco, estamos haciendo un resumen de lo que vimos hace 8 días. Dijimos que la autoridad de la Escritura es su autoridad divina y absoluta, porque la Biblia, y aquí está, es la palabra exhalada por Dios mismo. Esta Biblia no depende del reconocimiento humano ni de la iglesia. ¿Listo? ¿Qué dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica dice que para que la Biblia sea palabra de Dios, debe ser determinada por una fuente autoritativa. Entonces, como la Iglesia Católica Romana en Mateo, dicen ellos en Mateo 16, ¿sí, en Mateo 16, 18, hablando de Pedro como la roca, la Iglesia de Roma dice que Dios instituyó autoridad sobre la Iglesia y que ahora es la Iglesia la que determina si es la palabra de Dios. Es decir, es la Iglesia la que determina el canon y es la Iglesia la que determina si es la palabra de Dios. Entonces, básicamente es un argumento circular, por así decirlo. El de nosotros también es circular. Pero básicamente ellos dicen
que la iglesia en su magisterio y el papa en ese sentido son infalibles, tienen 3 fuentes de autoridad. Es lo que dice la Iglesia Católica Romana. Básicamente la Iglesia de Roma dice que la Biblia tiene autoridad porque la Iglesia lo dice. ¿Es claro? La Biblia tiene autoridad porque la Iglesia lo dice. Básicamente ese es su argumento. ¿Qué decimos nosotros? ¿Por qué la Biblia tiene autoridad? ¿Porque la Iglesia lo dice? No. ¿Por qué la Biblia tiene autoridad? Porque ella misma lo dice. Ese es el primer punto que nosotros vamos a tratar de entender. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque ella misma lo dice y por el testimonio interno del Espíritu Santo. Porque puede haber cualquier libro que diga que es la palabra de Dios y no por eso es la palabra de Dios. El testimonio interno del Espíritu Santo va a ser fundamental en lo que respecta a la autoridad de la Biblia. ¿Listo? Theumnestus, ¿qué significa? Exhalada por Dios. Ay, ¿aló? ¿Fui yo? ¿Aló? ¿Hola, sí? Ya. Exhalada por Dios, respirada por Dios. Entonces, esto es muy importante. La Escritura no es un libro humano al que Dios le dio valor, sino un libro divino en su origen, producido por el aliento del Espíritu Santo. Hablamos de la inspiración, que es verbal y plenaria. ¿Qué significa que es verbal y plenaria? Inspiración verbal y plenaria es sale de Dios, pero cada letra verbal, cada verbo, cada letra, cada detalle es inspirado, y plenaria en su totalidad. Porque hubo un tiempo en que se desarrolló una enseñanza que decía que solo unas partes eran inspiradas y otras partes no eran inspiradas. Entonces, por ejemplo, el decálogo sí era inspirado, otras partes no eran inspirados. No, decimos que plenaria en su totalidad, toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿vale? Bueno, aquí vamos a tratar esto lo vamos a desarrollar más adelante, de por qué no es tan bueno utilizar inspiración, porque inspiración hace más del proceso, pero la palabra theumnestus habla más, es del producto, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí hablamos de la palabra theumnestus, que es la que estamos viendo en 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Theumnestus, respirada por Dios o exhalada desde Dios. La palabra hace referencia al origen, el origen es Dios mismo. Significa que la escritura procede desde el aliento divino, es decir, Dios habló y el texto surgió. Es interesante que en los padres de la iglesia nunca esta palabra se utiliza para un hombre, nunca. O sea, los padres de la iglesia nunca dijeron, este hombre es theumnestus, nunca. Siempre los padres de la iglesia hablaron de lo inspirado haciendo referencia ¿a qué? Al texto, nunca a los hombres. Entonces, recuerden que la construcción de la iglesia de Roma, hablando de la infalibilidad papal y hablando de esta autoridad del magisterio, realmente no es algo que nosotros encontremos en la escritura, ni encontramos tampoco en los primeros padres de la iglesia. Eso fue un desarrollo posterior. Así que la Biblia no es un libro al que Dios sopló divinidad, es un libro comunicado mediante hombres, ¿vale? Ahora, ¿cómo los protestantes que estaban enfrentando a Roma defendieron la autoridad de la Biblia? Nosotros hemos hablado de las 4 causas, no sé si ustedes lo recuerdan, las 4 causas de Aristóteles. No es porque Aristóteles sea la fuente o la autoridad que nosotros como protestantes acudimos, sino porque Aristóteles organizó de manera lógica una forma de enseñar que es clara. Entonces, en su forma de enseñar, Aristóteles utilizó lo que se conoce como la causa eficiente, la causa material, la causa formal y la causa final. Entonces, ¿qué es la causa eficiente? De donde surge la idea. Entonces, por ejemplo, si un carpintero va a hacer una silla, ya le hemos dicho este ejemplo, ¿quién es la causa eficiente? El carpintero. ¿Qué es la causa material? El material del que está hecho. Por ejemplo, puede ser madera. ¿Qué es la causa formal? La forma.
la forma que va a utilizar esa madera. ¿Y qué es la causa final? El propósito para el cual hizo esa silla, que puede ser venderla o sentarse o cualquier cosa. ¿Listo? De esa forma vamos a tratar, así los reformadores o los padres que enfrentaron el catolicismo romano y otras corrientes como el socinianismo y el arminianismo, hablaron de la escritura de la siguiente manera. ¿Quién es el agente primario de la Biblia? ¿Quién es la causa eficiente, el agente primario? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Pero qué Dios? El Dios que es trino, que existe eternamente en tres personas. Entonces, por ejemplo, ahí hablamos del Padre, quien es el origen, quien es la fuente, Él es el que dicta y origina. El Hijo, ¿qué hace el Hijo? El Verbo declara y revela. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Inspira y mueve y confirma. El Dios trino está involucrado en las Escrituras. El Dios trino es la causa eficiente. Ahora, ¿qué es la causa instrumental? ¿Qué es la causa instrumental? Por ejemplo, la causa instrumental de una silla puede ser el martillo, los clavos. ¿Quién es la causa instrumental en hacer la Biblia? ¿Quiénes son los instrumentos que Dios usó? Dijeron los reformadores, los amanuenses o secretarios o actuarios de Dios. Básicamente estos hombres fueron movidos por Dios, indicando que Dios es el origen. Entonces la causa eficiente de la Biblia, ¿quién es? Dios mismo, el Dios trino. Bien, ¿qué contenido tienen las Escrituras? ¿Cuál es la causa material? Recuerden, ¿cuál sería la causa material? ¿Cómo? Muy bien, la revelación, muy bien. La sustancia, ese sería el material divino. Aquí dice, el material divino que ha sido revelado, la revelación. Así que el tema principal es Dios mismo, pero no Dios en su esencia absoluta, incognoscible, sino el Dios que se revela en sus atributos, bueno, eso lo vimos, sus obras, sus actos en la historia y los deberes de los seres humanos hacia Él. Ese es el punto. Esa es la causa material. La causa eficiente es Dios y la causa material es su revelación, pero especialmente que todo de Él, no, sus atributos, sus obras, sus actos en la historia y los deberes de los seres humanos hacia Él. Preguntas hasta ahí, causa eficiente, causa material, señor. Mira primera de Pedro 1, mira primera de Pedro 1. El contenido, la revelación, la revelación. Todo lo que ha revelado es la causa material. Esa es de qué está hecho. Miren primera de Pedro 1. Recuerden que nosotros dijimos, toda revelación es posible única y exclusivamente ¿por quién? Por el Hijo. Porque el Hijo es el verbo, el logos, la palabra, el medio. ¿Sí es claro? Todo aún en el Antiguo Testamento. Entonces viene primera de Pedro 1:11. Que desde el 10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, ¿qué hicieron los profetas del Antiguo Testamento? Diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber. ¿Qué procuraban saber? ¿Qué persona o qué tiempo? Y mira aquí, este no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Indicaba el Espíritu ¿de quién? De Cristo dentro de ellos. Ahora, este Espíritu de Cristo, que es la revelación que hacía dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, ¿qué hizo el Espíritu dentro de Cristo dentro de ellos? En el 12, a ellos les fue revelado. Entonces, siempre el logos, el verbo, ha sido el medio a través del cual Dios revela. El Padre es el origen, el Hijo es el medio y el Espíritu aplica esa revelación, la sella. ¿Sí están conmigo? ¿Vamos bien? Causa eficiente, causa material. Amanuense, sí. Es el medio,
El Hijo es el medio, pero es sellada y aplicada por el Espíritu. Sí, Padre, origen, Hijo, medio y Espíritu, finaliza. El Dios Trino está involucrado en la revelación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la causa formal? ¿Cuál es la causa formal? Entonces, la causa eficiente es Dios. La causa material es la revelación, el contenido. ¿Qué es la causa formal? Aquí es, recuerden que así como la silla tiene una forma, es la belleza de los argumentos, el estilo en que fue escrito. Entonces aquí lo vemos en dos partes. Es la verdad, finalmente es la verdad, pero ¿en qué forma? Es la identidad divina e inherente del mensaje. Entonces habla, por ejemplo, habla de una identidad divina, habla de una coherencia perfecta de la escritura consigo misma, habla del sello de Dios impreso en el contenido, en lo que es su esencia, y en la expresión dice, espérenme que me está sonando esto, espérenme lo apago, ya. Y en la forma externa, ya aquí habla de en la Biblia, un lenguaje exquisito, que incluye palabras exactas, voces, gramática, las narrativas y los idiomas originales. Esta forma es adecuada a la dignidad del hablante, que es Dios, y a la condición de los oyentes, que es nosotros. Entonces la causa formal ya habla más de su estilo, lenguaje, belleza, hebreo, griego, habla más de esa forma en la que Dios se comunicó. ¿Listo? Entonces la causa eficiente es el Dios Trino, la causa material es la revelación, la causa formal, su estilo es la verdad comunicada, y esto, aquí está, la causa final. La causa final, ¿qué es? ¿Para qué se hizo la escritura? ¿Para qué se hizo? ¿Para qué tenemos la Biblia? Para la gloria de Dios. El fin primario y último es la gloria de Dios. Sí. Así es, porque la revelación general no salva, solo condena. ¿Sí? Sí, porque digamos el Dios Trino solo puede ser conocido por las Escrituras. Digamos que la sabiduría sí puede ser un poco por la revelación general, su sabiduría, su poder, su grandeza, pero lo que es el Dios Trino, por ejemplo, las dos naturalezas de Cristo en una sola persona, la condición depravada de la humanidad, solo es posible por la revelación específica. Esta revelación específica escrita nos apunta, porque Dios lo hizo, a la gloria de Dios, a que Él sea glorificado. Entonces, el propósito más elevado de la escritura no somos nosotros, Dios mismo, ¿listo? No es la gloria de un Deus oculto o incognoscible, no, es la gloria del Dios revelado en Cristo, ¿listo? Ese es el propósito principal. ¿Y el propósito secundario cuál es? La salvación y edificación de la iglesia. Miren 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo, estamos ahí en 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3, ¿están conmigo? 15. Desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te puedan dar la sabiduría que lleva a qué. ¿Sí están conmigo? A la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de la escritura? Secundario. La salvación, pero ¿qué más? 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces el propósito es salvación, pero también edificación de su iglesia. Dios es glorificado a través de este fin secundario. Todo lo que es doctrina, reprensión, corrección, instrucción, consolación. Estos son las cuatro causas de la Escritura. La Reforma utilizó estas cuatro causas para describir su locus de la Escritura, su doctrina de la Escritura. Ahora, póngale cuidado. ¿Por qué lo hicieron? Porque esto tiene un propósito importante. Ojo con esto. Este es el primer argumento lógico de los ortodoxos protestantes. Si el propósito, es decir, la causa final de la Escritura, es la gloria de Dios y la salvación de los hombres, escuchen esto, si el propósito de la Biblia es la gloria de Dios y la salvación de los hombres, conclusión lógica, ¿cómo debe ser esa Biblia?
¿Cómo debe ser ese libro? ¿Cómo debe ser? ¿Debe ser imperfecto? ¿Sí me entienden? Si el propósito de Dios al revelarse es su gloria, ¿cómo debe ser ese libro? Esto es una conclusión lógica. ¿Cómo debe ser? ¿Debe estar amañado? No, debe tener una preservación divina. ¿Debe estar con errores? No, es perfecto. ¿Necesitaríamos algo más o sería suficiente? Suficiente, ¿me entienden? Si el propósito final de este libro es la gloria de Dios y la salvación de los hombres, eso incluye que debe tener ciertos atributos. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Entonces, si el propósito es la gloria de Dios y la salvación de los hombres, este libro debe ser perfecto, suficiente. La perspicuidad debe ser claro. Si el propósito es que yo sea salvo pero no lo entiendo, ¿qué propósito tiene? ¿Sí me entienden? Si el propósito de este libro es la salvación, no, para mí es muy confuso, no, pues entonces pierde su propósito, que es la gloria de Dios y la salvación del hombre. Si Dios dejó un libro por escrito para su gloria y para que seamos salvos, debe ser suficiente, debe ser claro y debe ser auténtico y debe ser autoritativo. Esto es una conclusión lógica de estos puntos, ¿sí? No sé si de pronto ahí tienen alguna pregunta. Exacto. Sí. Así es. Así es. Sí. Muy bien, contra Roma. ¿Sí es claro? Entonces el argumento fue esta causalidad. Causa eficiente, causa formal, causa material, causa final. Y como ese es el propósito, debe ser suficiente, autoritativa, clara, que es lo que encontramos en la Confesión Bautista de 1689, en el párrafo 1.1. Es lo que encontramos en el principio. ¿Listo? Ahora, hay una visión común y es que los reformadores creían en un dictado mecánico. ¿Qué es un dictado mecánico? Era esto. Negaron la enajenación de la mente, un trance pagano donde la razón se apagaba. Entonces, por ejemplo, en la época de San Agustín se levantaron los montanistas y los montanistas dicen que realmente ¿cómo se llama? El sujeto, el agiógrafo que iba a escribir, Dios le apagaba la mente, lo dejaba en blanco. Básicamente lo poseía y era un dictado mecánico. ¿Así se inspiró la Biblia? ¿Por qué no? Muy bien, porque si no toda la Biblia tendría un mismo ¿qué? Lenguaje, un mismo lenguaje. ¿Toda la Biblia tiene un mismo lenguaje? No, hay formas y estilos de escribir. Por ejemplo, el griego del apóstol Pablo es superior al griego de Juan y al griego de Lucas. Hay griegos más complejos en la Biblia. No todo el griego es el mismo. Entonces esa distinción, esa diferencia que Pablo tiene, cosas difíciles, sí. Lo que sí aceptaron, pónganle cuidado, ellos afirmaron, escuchen esto, la enajenación de los sentidos. Es decir, una concentración tan profunda dirigida por el Espíritu que el autor se abstraía del exterior para garantizar la pureza del texto, mientras su mente racional estaba más activa que nunca. Es como, sí. No, 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 no es eso, no. Esa es una visión muy real. Aquí lo que están diciendo, lo que están tratando de comunicar es que ellos tuvieron cero influencia del exterior. ¿Sí es claro? Ojo con eso. Cuando ellos iban a escribir, no es que alguien estuviera por ahí hablando y ellos metieron algo que alguien estaba hablando. No es que ellos estaban como distraídos viendo, no. Cuando ellos iban a escribir el texto inspirado, ellos estaban en completa concentración. Una concentración tan profunda que ellas la llamaron que se abstraía del mundo exterior para que su mente y su corazón estuvieran completamente y su mente estuvieran más activas que nunca escribiendo el texto. Básicamente así lo vieron los reformadores, los escolásticos reformados, ¿sí? Ojo con esto, el autor no tenía libertad para elegir el tema o contenido.
Dios especificaba el mensaje. ¿Sí es claro? O sea, no es como que, bueno, yo voy a hablar de lo que se me ocurra. No, el Espíritu limitaba el mensaje. ¿En qué tenían ellos libertad? ¿En la libertad de qué? De estilo, usando su voluntad, su mente y su lenguaje para escribir. Pero el tema, ¿quién lo limitaba? El Dios Trino. ¿Sí? Sí. Sí, en ese sentido no es que no fueran conscientes de lo que estaba pasando, pronto no lo estoy entendiendo, no lo estoy explicando bien, sino que al momento de escribir, el punto ¿cuál es? Quieren garantizar que no hubo ninguna influencia externa. Ese es el punto. Entonces, el punto es que cuando ellos iban a escribir, tenían tal concentración que nada en el exterior los estuviera interrumpiendo. Pero obviamente cuando ellos escribían, tenían su mente plena. Por ejemplo, lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. ¿Sí me entienden? Habla en el momento de la escritura como tal. Su mente no estaba siendo como influenciada por alguien más o distraída por algo, distraída por algunas circunstancias. Sí, 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 exacto. Sí, y cuando ellos dijeron del tema, obviamente no es que ignoraran lo que estuviera sucediendo en la iglesia de los Corintios, pero digamos el orden de la escritura, los temas que se tocaron de manera precisa, decían ellos que ese tema era limitado por Dios. O sea, por ejemplo, Corintios, los primeros 4 capítulos de qué va a hablar, de la división. Capítulo 5, ahí de la, ¿cómo se llama eso? De la fornicación o adulterio, el capítulo 6 del juicio, el 7 el matrimonio. En ese sentido que eso era supervisado por el Espíritu Santo, la estructura. Pero finalmente el tema, por así decirlo, ¿cómo se llama? No, el estilo, la voluntad, el lenguaje para escribir. ¿Por qué hicieron esto los reformadores? Para tratar de matizar completamente que este es un producto divino. O sea, que no hay influencia externa ajena a lo que Dios quiso que estuviera. De hecho, eso lo llaman superintendencia divina, la superintendencia divina. Todo el proceso fue supervisado por Dios. Toda la estructura fue guiada por Dios, sin anular el lenguaje, la mente y el estilo del que está escribiendo, y tampoco el contexto que se sabía de cada iglesia, ¿no? Porque sí vemos que cada carta pues está respondiendo a una necesidad, sí. Sí, ese es un tema que, sí, exacto, sí, sí, exacto, así es, sí. Y de su mente, y de su voluntad, y de su dolor para escribir, sí. Pero el tema lo puso, lo va a superintendencia, lo va vigilando él, Espíritu Santo, ¿sí? Señor. No lo dice el Señor, sino lo digo yo, sí. Exacto, cuando dice él, no lo dice el Señor, en 1 Corintios 7 creo que es, sí, en 1 Corintios 7, Pablo dice, no lo dice el Señor, es porque nunca de manera oral el Señor lo dijo, pero lo digo yo con la misma autoridad del Señor como apóstol. ¿Es claro? No es como, sí, en 1 Corintios 7, no es que Pablo dice, bueno, aquí ya no hay inspiración y aquí voy a hablar yo y este es mi consejo, no, sino cuando dice, no lo digo, no lo dice el Señor en el sentido de que no está registrado en los evangelios y el Señor no lo dijo de manera oral, pero lo digo yo de la misma forma autoritativa, con la misma autoridad, ¿sí? Inspirados, claro, y ellos sabían el momento en que eran inspirados, claro. O sea, no es que cuando Pablo terminaba la carta decía, bueno, ojalá esta buena carta les sirva de provecho y las mandaba. No, ellos sabían que estaban siendo
tomados, por así decirlo, por el Espíritu Santo. O sea, realmente una persona en su don sabe cuando está siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona hablaba en lenguas, era evidente que el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Le tomaba, la persona hablaba en lenguas y había un intérprete que el Espíritu Santo también, ¿qué? Le tomaba. ¿Sí? Entonces realmente ellos eran conscientes de que el don se ejercitaba. Entonces cuando el apóstol Pablo estaba, dice en 1 Tesalonicenses, que él hablaba ¿qué? La palabra de Dios. Y cuando ellos estaban escribiendo sabían que era escritura. Creo que es, sí, se me olvida. Sí, la primera, sí, así es, sí. Probablemente Primera de Corintios, en realidad es Segunda de Corintios, y probablemente Segunda de Corintios, probablemente es la cuarta. Entonces probablemente, sí hay cartas perdidas. ¿Significa que esas cartas eran inspiradas por Dios? ¿Inspiradas? No la preservó. Entonces probablemente y es importante que no significa eso que los apóstoles siempre eran infalibles, por así decirlo. ¿Pablo se equivocó en cosas o nunca se equivocó? Sí, en cosas se equivocó. Entonces, digamos que estas cartas podrían verse como consejos pastorales, pero no como palabra de Dios. Y realmente yo creo que ellos entendían cuando eran tomados como hombres para ser usados, ¿sí? Entonces, sí hay cartas perdidas, pero no son palabra de Dios. Si apareciera una carta, la carta del apóstol Pablo, no sería palabra de Dios. Porque algo que tiene que tener la palabra de Dios es que debe preservarse, porque Dios la dejó. Y si Dios decidió no preservarla y no usarla para la salvación y santificación de su pueblo, no se necesita. Será un documento útil, tal vez sí, pero sí. Sí, sí. No, todo es inspirado, pero dentro de esa inspiración Él está presentando una libertad. Sí, claro, ejerciendo su mente. Claro, sí, exacto, exacto. Si fuera un robot, sí, así es, sí. El Señor usó las facultades mentales, emocionales, su estado de los hombres que utilizó para escribir. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué hacía el autor humano, que es lo que estamos diciendo? Era energéticos. ¿Qué significa eso? No patéticos, era energéticos, o sea, era activo. El autor no era meramente pasivo, un receptor vacío, él era activo. Entonces Dios, que utilizó su habilidad y estilo personal, su actividad mental y memoria, y por ejemplo en algunos casos se usó la investigación, lo que es por ejemplo Reyes y Samuel, que es una recopilación de libros, pero Dios supervisó, superintendencia a estos hombres. ¿Listo? El Espíritu Santo, ¿qué hacía? Presidía sobre esta actividad, guiando y preservando de todo error de mente, memoria, lenguaje y pluma. Miren 1 de Pedro 2:2. Miren 1 de Pedro 2:2. El Espíritu Santo presidía sobre esta actividad, guiando y preservando de todo error de mente, memoria, lenguaje y pluma. 1 de Pedro 2:2. No lo anoté ahí, pero es 1 de Pedro 2:2. ¿Cómo es esa leche espiritual? No que ellos estaban seguros de eso, no adulterar. Entonces, ¿cómo lo desarrollaron? Miren, primero, usaron un modelo, por así decirlo, de 3 pasos. El espíritu, que hacía, despertaba el autor, insufló el contenido, no es que le sopló, no es que le sopló y le dictó, no, pero sí guió el contenido. Y preservó el producto final de ¿qué? Del error, usando
completamente la mente, el corazón y la voluntad del hombre. ¿Listo? Los ortodoxos protestantes distinguían entre los propósitos personales falibles de un apóstol, como por ejemplo el plan de Pablo de ir a España, y la producción infalible de la Escritura. ¿Listo? ¿Quién sí tuvo una visión estricta de dictado? John Owen. John Owen estaba luchando contra los socinianos y contra los arminianos. Ellos distorsionaron un poco el concepto de inspiración y de autoridad de la Escritura. Entonces, en su escrito, en su volumen 16 de sus obras de la autoridad de la Escritura, él enfatizó la pasividad del autor. Básicamente, Owen llegó al punto de decir que el autor era completamente pasivo. Esto se llama como la visión estricta que hubo en esa época entre algunos puritanos y reformadores para garantizar la infalibilidad absoluta. Pero esto se ha usado para decir que siempre, por ejemplo, puritanos y todos los reformadores creyeron en una visión estricta y no. Por ejemplo, está otros como Pictet y Benema, ellos veían una visión flexible. Entonces, ellos argumentaron una superintendencia general. Por ejemplo, Moisés pudo haber usado monumentos antiguos. ¿Qué son monumentos antiguos? Fuentes e investigación para escribir Génesis, pero siempre siendo preservado del error por el Espíritu. Entonces, ambas visiones en ese tiempo eran ortodoxas. Hoy casi que ninguna iglesia cree el dictado mecánico. Yo creo que es difícil que algún académico hoy crea en el dictado mecánico, sino en esta superintendencia del Espíritu a la hora de escribir con la voluntad, la mente, las emociones del autor humano. ¿Preguntas ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Señor. Sí. Revelación. Por ejemplo, Moisés, ¿cómo sabe la creación? Revelación. O de pronto algunos documentos paralelos, pero el Espíritu Santo lo está preservando de que sean verdaderos. Sí, por eso, ¿pueden haber documentos paralelos? Sí, por ejemplo, que tomara otros documentos, pero Dios, por la superintendencia del Espíritu, hace que eso sea verdadero, infalible. Sí. Sí, no, no, no. No, no, así es, así es. No fue dictado. Sí. Aunque algunas cosas sí fueron dictado, el decálogo. ¿Sí? Preguntas, dudas. Sí, los 10 mandamientos. Sí. La mano de Dios. La segunda vez creo que también. Entonces cuando Moisés lo escribe, no lo escribe por revelación o no lo escribe por inspiración, sino ya está. A eso me refiero. Mm. ¿Preguntas? Sí. Y también la estructura del libro, el propósito, diferencias. Sí, sí, entender. Sí, exacto, no, el decir, no voy a ir más allá. Sí, así es, así es. Muy bien. Preguntas. ¿Cómo, cómo estamos seguros de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Quién nos da la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios? Ahí está, sí. Sí, sí, sí. Sí. Nosotros solamente podemos ser convencidos por el testimonio del Espíritu Santo de que esta es la palabra de Dios.
confiado en que esa es la palabra de Dios. Vamos a ver que hay algunas cosas que pueden ayudar, pero una persona nunca va a creer por la razón de que esta es la palabra de Dios. Una persona va a creer que es la palabra de Dios por el testimonio del Espíritu Santo. El espíritu que inspiró a los escritores es el espíritu que convence al receptor. Nada más. Esto es muy importante de hecho, en algunos tratados sistemáticos de los reformadores, estaba primero la escritura y después venía, normalmente en nuestras Biblias, ¿qué sigue después de la escritura? En nuestras teologías sistemáticas, ¿qué sigue? ¿Escritura y después qué? No, en las teologías sistemáticas está la escritura y después teología propia. Pero en algunos documentos de la Reforma hay uno intermedio y es la fe verdadera. Escritura, fe verdadera y teología propia. Porque ellos entendían que la conexión entre la escritura y Dios y el creyente es a través de ¿qué? De la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, vamos a descansar un poquito, vamos a descansar 5 minutos y volvemos, ¿les parece? Empezamos con esto.